Hola mis queridos amigos, esta noche traigo el análisis de un J7 Prime y vamos a continuación. Bueno, esta noche voy a trabajar, esta vez no voy a trabajar con el trinocular, sino que voy a trabajar con este microscopio, con el Andostar 106S. Vamos a hacer el análisis línea tras línea, hacer un barrido específico de cómo enciende este dispositivo y cuáles pueden ser sus posibles fallas. Vamos a pasar aquí al microscopio y vamos a analizar. Tenemos aquí el microscopio, lo que es la placa. Voy a alejar un poco para tener mucho más visión. Este es el Andostar 106S, ya dejé la review. Entonces pueden ir a ver en mi canal la review sobre este dispositivo. Bueno, tenemos este dispositivo, el cual está funcionando perfectamente. Simplemente lo quise tomar como objeto de análisis para futuras reparaciones en estos dispositivos. Ya saben que este tipo de dispositivo llega con fallas frecuentes de que no encienden, con cortos, problemas de carga, etc. Entonces vamos a analizar poco a poco su funcionamiento, cómo hacer las soluciones más sencillas, cómo poder reparar esas fallas que muchas veces nos hacen matar la cabeza. Vamos a ver acá, vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a analizar una cosa. Vamos a pasar acá, voy a activar acá lo que es la pantalla, la cámara. En 5 segundos activo la cámara, eso, por ahí. Vamos a ver acá algo que nos va a interesar a nosotros. Pasamos aquí este manual de servicio de lo que es el J7 Prime GSM G610F o M en este caso. ¿Cómo hacemos para saber qué referencia es nuestra placa o cómo poder saber qué manual tenemos que conseguir? Vamos a pasar aquí al microscopio y vamos a saberlo fácilmente. Si nosotros buscamos en la placa, vamos a buscar la nomenclatura de la board. Vamos a buscar alrededor. Vamos a ver aquí que encontramos SMG 610M. Entonces con esa referencia buscamos en el buscador de Google Schematic SMG 610M y vamos a encontrar diferentes tipos. Yo había hecho una imagen que se las compartí ahí en la caja de comunidad del análisis que yo hice alrededor de lo que tiene que ver con el IFPMIC y el PMIC. A este lado tenemos el IFPMIC y acá tenemos el PMIC. En el IFPMIC, ¿qué hace el IFPMIC? En este caso, este es el circuito que se encarga de la carga del teléfono, ¿sí? Tenemos por un lado que entra el voltaje de la batería, por aquí viene la línea V-Battery y por acá sale la línea convertida en llamada VPH-PWR. Lo nombré de esa manera porque en algunos Samsung es denominada de esa manera, como en los S5, en los S4, hay algunos modelos que manejan esta misma nomenclatura. Por ejemplo, en los Motorola, esta línea se llama o se denomina B-Plus. Entonces, en los iPhone se denomina PPUSS Main, ¿sí? En los otros dispositivos como en los Android, que no son de estos sino que son chinos, ya directamente viaja de la batería al PMIC y al PMIC el voltaje, entonces no convierte en un voltaje secundario principal. En este caso, este voltaje siempre va a aparecer siempre y cuando le conectemos la batería. Entonces, si nosotros le conectamos la batería y aquí no nos aparece ningún voltaje, el único culpable es este circuito, a no ser que tenga un problema, un corto en la línea VPH-PWR, ¿sí? Tenemos por aquí en la parte inferior la línea denominada VBus-5 voltios. Esta línea es la encargada de carga, proviene desde el puerto de carga. Desde allá proviene esta línea,
Esta va directamente al positivo del pin de carga, por decirlo de esa manera. Vamos a ver acá si estamos grabando perfectamente. Pasamos aquí a lo que tiene que ver con el PMIC, el cual va a ser alimentado a través de la línea VPH. Vamos a ver acá, vamos a acercar. Tengo aquí la línea VPH en color rosa, que va a estar alimentando todos estos capacitores aquí alrededor. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que está alimentando todos estos capacitores? Pues muy sencillo. Si tenemos un corto aquí en la línea VPH, los que están involucrados son todos los que están colgados a esa línea, ¿sí? La bobina nunca queda en corto, entonces no le podemos echar la culpa a ella que esté en corto, ¿sí? Este capacitor, Dios, o todo, incluso este circuito, todos los componentes que estén asociados a esa línea, que estén colgados en paralelo a tierra y que estén corto, pues obviamente van a estar involucrados en la falla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la línea VPH en corto? Vamos a ver qué pasa. Yo aquí hice un corto en la placa y saqué una imagen del corto y lo que me mostraba en la PowerZ, ¿sí? Que generaba en la PowerZ. Entonces acá podemos analizar que no estaba conectado al dispositivo. Cuando se conectó, me genera este pico, fue porque no conecté directamente, sino que alcancé a tocar varias veces y por eso se ve de esa manera, y genera un pico estable alto de alrededor de unos 45 miliamperes, perdón. Entonces, si tenemos la línea VPH en corto, ¿sí?, nos va a generar un consumo de 45 miliamperes. Puede que genere un poquito más, puede que genere un poquito menos. En caso de que sea, por ejemplo, un capacitor que esté en fuga, puede ser que algún capacitor esté en fuga y esté drenando esa corriente a través del mismo, generando un pequeño consumo. Entonces podemos tener un consumo de unos 20, 30 miliamperes en vez de tener los 45 si tuviera un corto directo a tierra. Entonces, por ese lado, es un aporte que les doy ahí. Estos archivos, estas imágenes, se las voy a compartir aquí en la descripción para que la descarguen y lo puedan analizar. ¿Qué más podemos analizar? Vamos a ver cómo es el comportamiento del J7 Prime en encendido sin display, ¿sí? Esto lo es sin display. Aquí tenemos el comportamiento de encendido con la PowerZ. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque podemos tomar esto como base para nosotros saber si de pronto tiene un comportamiento fuera de lo normal. Por ejemplo, que el teléfono se descargue más de lo normal. Entonces vemos que, por ejemplo, acá casi llegando al minuto 5, entra en modo de ahorro de energía sin pantalla, obviamente. Esto está sin pantalla, pero es que yo le he determinado acá encendido J7 Prime sin display. Entonces, este es el análisis. Ahora, que por ejemplo se descarga más de lo normal, puede que encienda el dispositivo, puede que tenga consumos mucho más altos. Entonces, para eso es interesante hacer este tipo de análisis para poder determinar. Bueno, ahí los motociclistas veloces. Pasamos de nuevo aquí a la imagen y vamos a analizar alrededor del PMIC qué voltajes tenemos que encontrar cuando le demos al botón de power. Esto es cuando le damos al botón de power. No lo mencioné, pero es para que sepan que todos estos voltajes van a aparecer cuando le damos power. Si vemos que no nos enciende, vamos a pasar aquí el microscopio para que me entiendan un poquito. Si un dispositivo no enciende, primero que tenemos que hacer, pues analizar si aquí en este sector, acá en uno de sus bornes me tiene que llegar un voltaje positivo y en la otra línea pues no me tendría que dar nada, ¿sí? En alguno de los dos me tienen que dar un voltaje de 4.2 voltios. Vamos a analizar rápidamente a ver cuál de las dos líneas me da 4.2 voltios. ¿Cómo lo hacemos? Fácilmente conectamos el teléfono en la placa con la batería. Vamos a poner el multímetro en la escala de voltaje y vamos a analizar acá.
Entonces simplemente vamos a tomar el multímetro en la escala de voltaje, punta negra tierra en este caso, porque vamos a medir el voltaje de los dos pines de acá. En uno me tendría que dar el voltaje y en el otro no. Entonces en un lado me da, en el otro no me da. Aquí me da 4.1 voltios, que es el voltaje que me está entregando la batería, y en la otra línea no me debería dar nada porque esa línea está colgada directamente al PMIC. Bueno, entonces si en este pin de acá no tenemos voltaje, ¿sí? En este pin deberíamos tener voltaje. ¿Quiénes pueden ser los únicos culpables? Pues los componentes que estén adyacentes a la línea, que son todos estos componentes, algunos componentes, no todos, algunos componentes que están acá en este sector. Puede ser que una resistencia se haya caído, o que se haya reventado, que se esté fisurada la placa. Verificamos a este lado a ver con quién tiene continuidad. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a pasar en la escala de diodos o de continuidad. Solamente vamos a medir continuidad. Listo, pasamos ahí a la escala de continuidad y voy a medir continuidad desde esta línea que tengo aquí, perdón, desde esta línea. Bueno, sí, si no tengo voltaje permitido desde esta línea, a ver con quién tiene comunicación ahí debajo. Entonces simplemente voy a desconectar aquí la cámara para poder tocar ahí debajo. Entonces es muy sencillo, simplemente tocamos por debajo. Aquí, tocamos aquí por debajo. Vamos a levantar tantico el microscopio aquí para poder analizar mejor. Entonces toco acá y toco al otro lado los componentes que estén en esa línea, los que tengan que ver, ¿no? Entonces tocamos acá, por ejemplo, vemos acá, vemos que por aquí no me pita, debería pitar de esta manera. Seguimos tocando estos componentes a ver cuál tiene que ver ahí. Bueno, cuando por ejemplo vemos que tocamos y no nos marca nada, lo más probable es que no tenga nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo hago de esta manera para que ustedes vayan haciéndolo de lo mismo. O sea, si usted no tiene conocimiento, usted está empezando, usted no va a tener un plan esquemático, ni va a tener la ZXW, ni la WOSING, le va a servir para analizar un dispositivo esto porque no está en el programa. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a tocar este pin, ¿sí? Ya saben que aquí viene el voltaje positivo y vamos a tocar, por ejemplo, acá esta bobina. Debería haber continuidad. Por ejemplo, ahí no me marca continuidad. Debido a que es muy probable que tenga una resistencia en la línea. Vamos a analizar bien. Vamos a analizar bien a ver qué sucede cuando esa línea no tiene conexión. Vamos a analizar bien a ver a dónde viene a hacer contacto, porque tiene que hacer contacto en algún componente. Entonces vamos a analizar más a fondo a ver dónde viene la conexión. Entonces debería venir de acá. Muchas veces no va directamente a un componente, de pronto puede ir a una resistencia, pero a algún lado tiene que ir. Eso no puede ir ahí suelto. Además, si le está llegando el voltaje, entonces debería ir conectado a algo. Vamos a volver a tocar mejor, porque muchas veces hacemos mal contacto y por eso no nos pita el multímetro. Entonces tocamos allí, vamos a tocar por acá a ver. Bueno, aquí me dio continuidad con esta resistencia. Entonces esta resistencia de acá, que vemos aquí pequeñita, es la que viene a hacer contacto con el segundo contacto de acá. Entonces pasa de aquí directamente a esta resistencia, ¿sí?
esta resistencia va conectada a esta bobina que vemos acá, y me imagino que esa bobina irá conectada directamente a la línea VPH, así la he denominado yo, ¿sí? Para que no me salgan a criticar, porque en el manual de servicio no dice cómo se llama esa línea. Entonces normalmente es una línea secundaria principal, entonces la denomino de esa manera. Entonces simplemente vamos aquí, muchas veces tenemos esos inconvenientes de mostrar al mismo tiempo y medir y toda la cuestión, y nos vamos a topar con estos problemas aquí. Entonces vamos a tocar aquí abajo donde está la resistencia, la bobina, y ahí me marca continuidad. Ahí lo que estoy haciendo, vamos a pasar aquí a la cámara. Aquí lo que estaba haciendo era tocar a este lado la bobina, y aquí al otro lado a donde está la bobina más pequeña, allí, o a la resistencia en uno de sus lados. Entonces así podemos medir continuidad. En el caso de que no me esté dando continuidad, pues muy simplemente pues vamos a revisar el voltaje que cae en el IFP-MIG o en esta bobina de acá. Vamos a medir el voltaje 4.2 voltios. Si no tiene voltaje aquí y no tiene corto, no me marca consumo en la fuente, entonces lo más probable que sea este circuito que esté defectuoso, ¿sí? A no ser que si yo mido acá y no me da voltaje, si yo mido aquí y no tengo voltaje y está la batería conectada y la batería tiene carga, entonces el problema es de esta resistencia, ¿sí? No hay otra. O a no ser que este capacitor esté en corto y esté bloqueando el voltaje de la batería, o este de acá. Pero el resto no habría otro inconveniente allí. Entonces, voltaje V battery, línea positiva V battery, baja a esta resistencia, va a estos componentes de aquí, llega por este lado del circuito, pasa al otro lado, se convierte en la línea VPH. De esta línea VPH viaja una línea hasta esta bobina acá, de aquí pasa aquí al otro lado, pasa a esta resistencia, pasa hasta este punto. Listo por ese lado, ¿cierto? Ahora, listo, tenemos ahí el voltaje, tenemos 4.2 voltios, sigue el teléfono sin encender, simplemente vamos a darle con la escala de diodos, en este caso, vamos a pasar a la escala de diodos, punta roja tierra, y vamos a medir la otra línea, porque la otra línea, que es esta, va directamente bajo el PMIG. Medimos allí y me marca 2904. En este caso, pues me imagino que también va conectada a un componente aquí al otro lado, entonces por eso me marca tan alto. Entonces debería, me imagino, que a esta resistencia y a través de estos componentes de acá. Entonces vamos a ver, simplemente toco allí, vamos a hacer la maroma de tocar y hacer todo al mismo tiempo. No es muy fácil mostrar este tipo de contactos ahí, debería soldar un cablecito y listo. Entonces aquí viene haciendo continuidad, ahí a ese diodo, hasta este diodo está haciendo continuidad, y de allí vamos a acercar bien para que se den cuenta una cosa. De aquí, de esa resistencia, pasa a esta resistencia, de este diodo pasa a esta resistencia, y de esta resistencia va al PMIG. Entonces hasta allí, si yo pongo punta roja tierra, a este lado me debería marcar lo mismo que me marcaba yo al otro lado, 2000 y algo. Vamos a ver, 2000 y algo, ¿cierto? Aquí al otro lado, ¿cuánto me marca? 567. Listo, tenemos 567. Entonces, puede pasar de que el teléfono no encienda a pesar de que tengamos el voltaje en uno de sus pines. En uno de sus pines, el que le estoy mostrando que tiene 4.2, que tengamos ese voltaje, pero sigue el teléfono sin encender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues verificar el valor que me esté dando aquí primero. Si vemos que aquí no me marca nada, 0L, Open Line, entonces vamos a medir aquí al otro lado en esta resistencia o acá. Si aquí me sigue dando Open Line y acá, entonces si yo mido aquí y me da el valor que me estaba marcando 500 algo o 600 más o menos, es un valor, no es igual en todos los multímetros, pero un valor aproximado. Entonces llega ese voltaje acá. Si medimos y me mide bien aquí, entonces el
problemas de la resistencia. ¿Cuánto mide, cuánto mide esa resistencia? Para tener en cuenta. Porque más adelante de pronto tengamos esa resistencia dañada y después no sabemos qué valor tiene, ¿cierto? Entonces, esa resistencia mide 10K. Ahí vemos, 10K. Y la resistencia de aquí enseguida, que es la de línea positiva, nos mide 1K. Por un lado 1K y por el otro está 10K. ¿Listo? Me dice 9,9 kiloohmios, que es muy similar a 10. Entonces le podemos poner una resistencia de 10K e invertir las puntas para confirmar y correcto. 10K por un lado y 1K por el otro. Entonces ya sabemos el valor de esas dos resistencias. Bueno, que tenemos conexión por un lado, voltaje por el otro. Entonces, ¿qué puede estar fallando? Pues bueno, ya tendríamos que analizar más a fondo detalles de cuál puede ser su falla, su origen y por qué está bloqueado el voltaje. Vamos a pasar en la escala de diodos y vamos a comenzar a medir. Vamos a tener en cuenta unas cosas, unos valores acá. Vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a tener en cuenta unos valores aquí en el PMIC. Todos estos valores se me tienen que entregar cuando el teléfono está encendido. Cuando esté apagado, estos valores no tienen por qué aparecer, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos 2846 milivoltios, que sería 2,8 voltios. Aquí 1.1 voltios, 1.3 voltios, 1.2 voltios acá, 1.3 voltios, 900 milivoltios. Aquí también debería entregar 900, más o menos me está entregando 782, 798. ¿Por qué estos valores los puse de esta manera? Porque los quise dar lo más exacto posible que me dio con el multímetro, con mi multímetro. Entonces, a mí me da esos valores. Por acá me da 2000 milivoltios. Por aquí, por este lado, me da piedras cerrados. Por aquí tenemos 1.8 voltios y aquí también por aquí tenemos 1.8. Entonces, tenemos que revisar todos estos componentes porque es muy probable que, obviamente, este es el administrador de voltaje. Si alguno de estos componentes o alguno de estos bugs que vemos acá son 5, esos 5 son 5 bugs. Alguno de estos 5 bugs está en corto, va a bloquear el encendido. Ahora, yo analicé, yo estuve experimentando aquí con estos bugs. Lo que hice fue soldar un cable aquí a tierra y soldé un cablecito acá a ver qué pasaba y si le daba power. Entonces, ¿qué me mostró en la fuente? Un consumo bastante alto al darle power. Cuando no le daba power no me mostraba nada, pero cuando le daba power me mostraba consumos hasta de 1 ampere, 1 ampere y medio. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿sí? Que si tienen un corto aquí en una de estas líneas me va a mostrar consumos muy altos. Por ejemplo, acá en este capacitor también hice un corto, me mostró un consumo de 500 miliamperes cuando le dé el botón de power, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando a nosotros nos lleguen equipos a nuestro laboratorio para analizar, ¿sí? Esto es para los que están empezando, porque como yo les reitero, hay muchos que ya saben. Entonces yo pienso que esto va a ser una bobada lo que estoy diciendo para ellos. Entonces esto está más dedicado a las personas que están aprendiendo, los que están empezando y no saben ni por dónde comenzar. Entonces en este caso todo esto se lo voy a compartir ahí en la descripción. ¿Listo, muchachos? Y un obsequio aquí, por ejemplo, que un teléfono no cargue, pues ya sabemos que el voltaje del pin de carga va directamente a esta bobina, y si aquí no me llega voltaje, entonces el problema procede o el del pin de carga o la línea que viene del pin de carga hasta esa bobina puede estar rota. Entonces muchas veces se pasan de temperatura y dañan esas líneas. Entonces esto es un análisis muy sencillo, muy básico. Todo esto, esta información se las voy a dejar en la descripción para que la puedan disfrutar allí todos los que están empezando. Con respecto habían preguntas que me han hecho en los comentarios, que por ejemplo, vamos a mover aquí un poquito la cámara de eso, que por ejemplo teléfonos que lo conectan a la fuente comienzan a vibrar como locos. Entonces, ¿qué puede ser? Pues es muy probable que sea por humedad. La mayoría de los casos es por humedad esos dispositivos que comienzan a vibrar, o
que tenga fallas en el PMIC. Entonces, como el PMIC en la mayoría de dispositivos es el que controla todo, es el corazón de todo, es el driver para el flash o ciertas funciones, entonces lo más probable es que tengan esos ese circuito defectuoso. Quizás le metieron un cargador defectuoso y generó alguna falla interna en el PMI y que comienza a generar funciones erróneas, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis, buscar, ver qué puede suceder cuando un teléfono tiene cierta línea en corto. Experimenten, muchachos, cómprense un teléfono bueno, si quieren, y experimenten, bajen circuitos, hagan cortos, prueben, son cosas que van a aprender demasiado, incluso van a aprender más de esa manera que usted pagar un curso, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en un curso, lo bueno de un curso es que, por ejemplo, el instructor obviamente ya tiene bases y va a explicar algo que de pronto usted no sepa cómo funciona, ¿sí? Pero el experimentar ustedes en su laboratorio, el entrenarse usted propiamente, es muy bueno, muchachos. Bueno, muchachos, yo creo dejarlos hasta por aquí. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, regáleme un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con la Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.